Alfabetización científica. El aula, en donde se enseña ciencia, deberá lograr mediante variados procesos y momentos que haya ciudadanos con sentido crítico, capaces de preguntarse a diario sobre la veracidad de distintas afirmaciones de sus profesores, de los libros de texto o de las fuentes de información, tanto impresas como digitales y audiovisuales, que consultan con el propósito natural de conseguir en el día a día ser autónomos en la búsqueda de la información. ¿Qué es la didáctica? Diversos autores coinciden en señalar que la didáctica es una disciplina subordinada a la pedagogía, con carácter de ciencia, arte, tecnología y de naturaleza teórico-práctica. Su objeto de estudio es el proceso de enseñanza de aprendizaje y tiene como finalidad la optimización del aprendizaje, el desarrollo intelectual del estudiante y su integración a la cultura. Didáctica de las ciencias experimentales. Se considera la didáctica de las ciencias experimentales como una disciplina práctica emergente, que se incluye en el campo más amplio de las didácticas específicas, las cuales a su vez se incluyen en la didáctica general. Como didácticas específicas se han desarrollado la de la música, de las matemáticas, de las lenguas extranjeras y entre otras. La didáctica de las ciencias experimentales. Dentro de la didáctica general se inició a partir de los 80 un movimiento en contra de la visión cuantitativa y simplificadora que consideraba que la enseñanza causa el aprendizaje, dando lugar a enfoques más holísticos. Se propusieron metodologías cualitativas y se valoraron los significados construidos por profesores y alumnos como variables mediadores en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas aportaciones influyeron en la manera de enseñar las ciencias. Si anteriormente se buscaba trasladar a las aulas una visión positivista del método científico, ahora se pretende considerar las variables mediadoras que intervienen, como son las concepciones previas de los alumnos y profesores, así como el contexto escolar. Por lo tanto, el profesor de ciencias ha de contribuir desde su disciplina a la formación de una cultura científica en sus alumnos, lo que implica poner atención a la formación de valores relacionados con el vínculo ciencia, sociedad y tecnología. Aplicar el conocimiento científico para mejorar la calidad de vida del alumno. Democratizar el uso social y político de la ciencia. Otro aspecto a tomar en cuenta dentro de la didáctica de las ciencias experimentales está relacionado con la adopción de un modelo de enseñanza de las ciencias naturales, que supera el modelo tradicional y el modelo por descubrimiento. Este modelo ha de considerar los procesos de transformación de las ideas de los alumnos mientras aprenden. El profesor que siembra la duda, crea el conflicto, lo motiva para argumentar contra sus propias ideas preconcebidas, aproximándolo gradualmente hacia las ideas de la disciplina que imparte. Este profesor ha de ofrecer al alumnado espacios para debatir sobre lo que enseña a fin de darse cuenta de los progresos o errores en las nuevas concepciones que adquiere. Este modelo estaría basado en un realismo pragmático y no en un realismo ingenuo de otros modelos de la ciencia. La importancia de la enseñanza de las ciencias experimentales radica no solo en la apropiación de los conocimientos básicos de la cultura universal, sino que lo más importante es el desarrollo de habilidades y destrezas para un pensamiento lógico, crítico y razonado, es decir, la construcción de formas de pensamiento que les brinden a los alumnos las herramientas para el análisis y la percepción de los fenómenos naturales que les rodean. La metodología científica como sugerencia didáctica. El aprendizaje de las ciencias y sus metodologías requieren del pensamiento racional, formal con las cualidades que lo caracterizan, tales como la inducción, la deducción, la inferencia y los procesos empíricos de la observación y la experimentación. Estos se adquieren mediante la práctica y la experiencia. La metodología de las ciencias representa las formas de adquirir conocimiento, enfatizando el conocimiento procedimental, que comprende habilidades racionales del pensamiento para la solución de problemas y explicación de los fenómenos naturales. La metodología científica introdujo formas de pensamiento más lógico, creativo y riguroso, poniendo en cuestión lo obvio,
imaginando nuevas posibilidades en las hipótesis y sometiéndolas a comprobación en condiciones controladas por medio de la observación y la experimentación. Las etapas fundamentales de la metodología científica son: 1. La observación. Con ella se obtiene la percepción del fenómeno por medio de nuestros sentidos o apoyados por aparatos e instrumentos. Se recopila y estudia la información bibliográfica o de Internet. Se analiza el fenómeno o se hacen inferencias y se formulan juicios de los factores que lo producen. 2. Hipótesis. Esta es la respuesta lógica provisional al problema, apoyándose en los conocimientos y observaciones que se tienen sobre el fenómeno. Se pretende establecer una relación de causa y efecto entre los factores que participan. 3. El análisis y discusión de los resultados. Estos se recogen y organizan en tablas o gráficas. Se revisan los datos obtenidos, se confrontan los resultados entre los grupos o lotes del experimento para interpretarlos. La comparación de los resultados con otras investigaciones relacionadas también sirven para apoyar o refutar los obtenidos, definir errores o resaltar aciertos. Por último, tenemos a las conclusiones. Estas se incluyen con la interpretación de los resultados de los hechos observados en el experimento y en la evaluación de la hipótesis para la confirmación o rechazo de estas. La didáctica y su carácter multidimensional. El interés de la didáctica por las metaciencias, por ejemplo, la epistemología, la historia de la ciencia y la sociología de la ciencia provienen del reconocimiento de que ellas pueden contribuir de muy diversas maneras a la enseñanza de las ciencias naturales, pues proporcionan una reflexión teórica potente sobre qué es el conocimiento científico y cómo se elabora, que permiten entender mejor las ciencias, sus alcances y sus límites. Se constituyen en una producción intelectual valiosa que debería formar parte de la cultura integral de los ciudadanos. Proveen herramientas de pensamiento y de discurso rigurosas, como la lógica formal. Ayudan a superar obstáculos en el aprendizaje de los conocimientos, métodos y valores científicos. También generan ideas, materiales, recursos, enfoques y textos para diseñar la enseñanza de las ciencias. Por último, facilitan la estructuración de los currículos del área de ciencias naturales al permitir identificar los modelos más fundamentales de cada disciplina. El conocimiento didáctico del conocimiento disciplinario. El conocimiento pedagógico del contenido fue introducido por Lee Shulman al argumentar que la investigación de la enseñanza y la educación de profesores habían ignorado preguntas de investigación relativas al contenido de las lecciones enseñadas. Describe el conocimiento pedagógico del contenido como la reunión de los siguientes tres elementos clave. 1. Conocimiento de las concepciones de los estudiantes con respecto a un tópico o un dominio. 2. Conocimiento de estrategias introduccionales que incorporen tales representaciones. Y 3. Conocimiento de representaciones para la enseñanza del tema en cuestión. Dentro del conocimiento pedagógico del contenido, los profesores deben conocer qué es lo que resulta fácil o difícil de aprender para sus alumnos, es decir, el grado de dificultad del aprendizaje, así como cuáles son sus concepciones alternativas más comunes, como organizar, secuenciar y presentar el contenido para abastecer los diversos intereses y capacidades de los alumnos, al igual que evaluar el aprendizaje. Cultura científica para la formación integral. Los procesos educativos en el campo de las ciencias son siempre dinámicos, ostentan fama de complejos, pero también despiertan la avidez por el conocimiento, cuando reciben por parte de los profesores un tratamiento amigable. Despertar la curiosidad en la mente de los jóvenes nutre el espíritu de quien enseña e impulsa su compromiso por diversificar su manera de mover conciencias y paladear nuevas ideas. En la transformación de estas ideas que contribuyan al mejoramiento del entorno social y que generen oportunidades de desarrollo para los jóvenes, el emprendimiento es una realidad que no solo contribuye al individuo, sino que vincula el ambiente educativo con las necesidades locales y su solución. El análisis, la creación,
La creatividad, la innovación, la implementación y la continua evaluación, soportadas por un sólido equipo comprometido con el proyecto y el beneficio para todos, dan cuenta de que este esquema es una oportunidad con gran potencial para los sistemas educativos preocupados por la formación integral de sus estudiantes. En términos didácticos no hay una receta, sino una serie de recomendaciones para la viabilidad de este tipo de actividades. Por ejemplo, mantener los ojos bien abiertos y la mente siempre ágil permite conocer a los estudiantes y proponer situaciones a la medida. También, los retos son una gran idea para despertar la creatividad. Hay que generar un buen diseño y someterlo a prueba. Ver la ciencia desde cerca es un duro golpe para la apatía y siempre despierta la curiosidad. El autoconocimiento y la retroalimentación siempre ayudan a continuar a paso firme. Y aprender del error y del fracaso es algo que solo se aprende por cuenta propia. Valores en la enseñanza de las ciencias experimentales. En el contexto del siglo XXI, urge el surgimiento de una visión más humanista del desarrollo científico-tecnológico, en la que la escuela constituye un agente de cambio crucial con la formación de individuos proactivos, que contribuyan a construir una sociedad diferente, más empática con la naturaleza y la diversidad cultural. Los principios filosóficos señalan un modelo de educación basado en 3 pilares fundamentales que reivindican a los alumnos como agentes activos y como sujetos cognoscentes, los cuales son aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser. Todos ellos expresan una visión humanista de la educación, es decir, colocan en un papel central a los individuos y a la colectividad como ejes en la creación de conocimiento y en la modelación de un entorno benéfico para el procomún. Bajo la misma perspectiva, los programas de estudio de las diferentes áreas y específicamente en ciencias experimentales asumen una visión humanista de la ciencia y la tecnología que sitúa a los estudiantes como sujetos con agencia o capacidad de gestión. La evaluación didáctica ha constituido tradicionalmente uno de los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje más contestados, tanto desde la perspectiva del profesor como desde la del alumno. Si nos preguntamos sobre el significado del término evaluación, podríamos hallar en el diccionario algo parecido a hacer un juicio de valor sobre algo, es decir, estimar el valor de una cosa. La evaluación se ha ido extendiendo desde el propio aprendizaje hasta abarcar otros componentes del mismo, tales como el profesor, el currículum y la metodología. Los objetivos de la evaluación son los siguientes. 1. Estudiar las causas de un aprendizaje deficiente y modificarlas. 2. Diagnosticar las ideas previas, errores, habilidades o actitudes. 3. Valorar el grado de cumplimiento de los objetivos educativos. 4. Analizar el cambio conceptual de habilidades o de actitudes. 5. Promover y mejorar el aprendizaje. Tipos de evaluación. 1. Inicial, formativa y sumativa. Se trataría respectivamente de obtener un diagnóstico del nivel de conocimiento de los alumnos antes de abordar el contenido durante este proceso o al final del mismo. 2. Criterial. Se elaboran inicialmente los criterios explícitos de corrección individual de las pruebas, teniendo en cuenta los objetivos instructivos y las distintas posibilidades y calidad de las respuestas. 3. Pruebas de lápiz y papel. Varían desde las que requieren la elaboración de algún tipo de respuesta hasta las que precisan de una selección entre varias opciones. Son las primeras las de mayor utilidad en el campo científico, en forma de problemas cualitativos o problemas cuantitativos. 4. Pruebas prácticas de ejecución o funcionales. Tal y como su nombre indica, en el contexto de las ciencias experimentales, se trataría de evaluar al alumno mediante técnicas que permitan conocer si domina determinadas habilidades o destrezas, ya sean de tipo manipulativo o de experimentación. 5. Pruebas de observación. Estas técnicas surgen al amparo del paradigma cualitativo y están aún poco desarrolladas en el ámbito de las ciencias.
aunque podrían tener su mayor utilidad como complemento en la evaluación de trabajos prácticos y de las actitudes de los alumnos. 6. Otras técnicas directas. Dentro de estas habría que resaltar la entrevista, que ya sea estructurada, semiestructurada o sin estructurar, ha cobrado un gran protagonismo, especialmente en la investigación didáctica dentro del marco constructivista, ya que se ha revelado como la técnica diagnóstica de las concepciones de los alumnos más útil. La evaluación en los proyectos curriculares. Proyectos españoles. El decreto de enseñanzas mínimas abre definitivamente la evaluación al resto de los componentes educativos, especialmente en su desarrollo por parte de las comunidades autónomas con competencias en educación, contemplando las bases de la evaluación criterial y resaltando su importancia en el proceso de enseñanza-aprendizaje. En el caso del área de ciencias de la naturaleza, los criterios de evaluación se extienden a la adquisición de conceptos básicos, el planteamiento y resolución de problemas, la expresión, la comprensión, la noción de la ciencia, la participación y trabajo en grupo. Asimismo, se señala la incorporación de la evaluación como actividad investigadora, que puede permitir al profesor depurar su proceso de enseñanza y su propia capacitación docente. Proyectos extranjeros. Este proyecto se ha venido desarrollando en el Reino Unido desde el año 1974 y entre sus objetivos se encuentra el promover el desarrollo de métodos de evaluación y monitorización del rendimiento de los niños en clase e indagar en la incidencia del bajo rendimiento. De los distintos contenidos que se le conocen como objeto de aprendizaje, el proyecto APU enfatiza los aspectos procesuales de la evaluación científica, es decir, la observación, los análisis de datos y la emisión de hipótesis. Proyectos extranjeros, NSF. Este último proyecto curricular se ha desarrollado recientemente en Estados Unidos y se generó a raíz de la insatisfacción creciente en el mundo educativo por los sistemas de evaluación habituales basados en la utilización casi exclusiva de tesis compuestos de ítems de opción múltiple estandarizados. Para ello, se tuvo en cuenta las condiciones iniciales de la instrucción, el currículo implicado y la eficiencia del mismo, medida a través de herramientas afectivas y cognitivas. A partir de los datos obtenidos, el proyecto NSF puso un énfasis especial en actividades tales como la investigación y la resolución de problemas, y con respecto a la evaluación, la elaboración de instrumentos fáciles de aplicar e interpretar por los profesores. La investigación en la evaluación. La evaluación se enfrenta con graves problemas de fiabilidad como consecuencia de una elaboración y aplicación excesivamente atomizada, lo que conlleva la dificultad de generalización de sus resultados en la educación. Este problema se hace especialmente constatable en el caso de las pruebas de evaluación corregidas por varios profesores o incluso por el mismo profesor en condiciones diferentes. Asimismo, se ha producido una reciente incorporación de procedimientos propios de otras disciplinas a la evaluación en ciencias. 1. Evaluación conceptual. Ha gozado de una situación preferencial en el campo de aplicación de los modelos racional tecnológico y constructivista, aunque con diferencias básicas. En el primero, la evaluación goza de un carácter reproductivo. Se pretende que el alumno, al final del proceso de enseñanza, sea capaz de reproducir fielmente lo impartido por el profesor y sepa, en el caso de las ciencias, resolver problemas. Por otro lado, la evaluación ha adoptado nuevas formas. Se ha potenciado tremendamente la evaluación inicial, con el ánimo de detectar e interpretar el conocimiento previo de los alumnos, base de la enseñanza posterior. 2. Evaluación de habilidades. Si distinguimos inicialmente entre habilidades cognitivas y destrezas, han sido las primeras las que han concitado mayor atención por parte de los investigadores, aunque tradicionalmente los instrumentos perseguían evaluar las habilidades de los alumnos de un modo independiente entre sí y respecto del propio contexto teórico. 3. Evaluación actitudinal. Las actitudes hacia la ciencia y todas las variables que pueden agruparse bajo el paraguas afectivo se enfrentan con grandes dificultades a la hora de ser evaluadas de un modo válido y fiable, lo que quizás haya impedido un mayor desarrollo e integración en los modelos de aprendizaje científico. El interés sobre el tópico de la evaluación
ha continuado creciendo y abarcando otros campos de desarrollo, tales como el denominado comprensión pública de la ciencia, donde se intenta detectar el nivel de conocimiento que la sociedad posee sobre los conceptos, procesos o hechos científicos. Implicaciones para la enseñanza de las ciencias. 1. Contemplar la evaluación como núcleo de investigación-acción para los departamentos de profesores. 2. Reflexionar previamente el profesorado sobre la fiabilidad y validez de las pruebas a aplicar. 3. Relacionar coherentemente la evaluación con los objetivos planteados en el currículum. 4. Potenciar la evaluación como un elemento esencial y dinamizador del currículum. 5. Adecuar la evaluación al modelo didáctico adoptado de un modo consciente. 6. Considerar las pruebas de evaluación como actividades de aprendizaje.